Entonces tenemos aquí la consola. Vamos a estar trabajando en esta parte para crear nuestro entorno virtual y es por donde vamos a empezar todo. Por eso es que antes explicamos qué eran los entornos virtuales y cómo se utilizaban. Si bien esta era la teoría, ahora vamos a ver la práctica como tal. Para ello ya tenemos instalado en nuestro sistema Python como tal. En este caso estoy en Mac y estoy utilizando una consola que se llama iTerminal. Si tú estás en Windows, puedes abrir una CMD. No te recomiendo abrir la PowerShell porque a veces no reconoce ciertos comandos, a menos que la tengas que configurar, y para que no te metas en esos líos, basta con que abras una CMD. Si estás en Linux, puedes utilizar un terminal de toda la vida y con cualquiera de ellas te va a funcionar. Los comandos son básicamente los mismos, así que no hay que tener mucho conflicto en ello. Cada vez que un comando sea diferente, yo te voy a estar especificando y te voy a estar explicando qué es lo que vas a encontrar. En este caso, para llamar al intérprete de Python, tenemos dos formas. Si estás en Windows, tú puedes escribir la palabra Python. Y si estás en Mac, a veces te va a funcionar con Python y otras veces con Python 3. Y lo mismo para Linux. Por lo general, para llamar a la versión de Python 3 viene configurado con Python 3 a secas, si es que no has movido la configuración. Si tú has movido la configuración, ya sabrás con qué nombre tienes configurado e instalada la versión de Python. En este caso, en Mac, aquí en iTerminal, le pongo Python 3 y me abre el intérprete de Python, en la cual se puede ver la versión que estoy utilizando, que es la 3.10.9. Si tú estás en Windows, básicamente basta que escribas la palabra Python y te va a salir la versión y te va a salir el intérprete de Python también. Entonces, con esto claro, tenemos que saber, si es que aún no lo sabes, que en Python existe un gestor de paquetes. ¿Qué es un gestor de paquetes? Básicamente, el gestor de paquetes se encarga de conectarse con el repositorio de las librerías o paquetes que tiene el lenguaje y permite instalar, es decir, traerlos a tu ordenador para poder instalarlos y poder utilizarlos. En Python tenemos a pip, que también para utilizarlo en Windows es pip a secas, y a veces en Linux y también a veces en Mac se configura como pip 3. Dependiendo cómo lo hayas configurado, tú puedes utilizar y llamar el comando. En este caso, si yo pongo pip-version, en este caso me sale que pip no existe, pero si pongo pip3-version, ahora sí me sale la versión de pip que tengo configurada e instalada dentro de mi ordenador. En este caso la versión 22.3.1. Como ven, si ustedes tienen su ordenador y instalaron Python y configuraron, ya deben saber cuál es la versión y mediante qué comando tienen enlazado en la versión de pip, etc. Una vez que ya tenemos reconocidos estas dos herramientas y sabemos para qué funciona, tenemos que comenzar a instalar y crear nuestros entornos virtuales. ¿Por qué dije instalar y crear nuestros entornos virtuales? Porque existen muchas formas de crear entornos virtuales en Python. Básicamente son muchas librerías que permiten realizarlo. De las más utilizadas está virtualenv, y para ello tenemos que instalarla con pip install virtualenv. Si tú quieres utilizarla, basta con que escribas este comando en Windows, Linux o Mac. Y en Windows, básicamente, si no tienes con pip 3, vas a tener que escribir pip. Y al presionar Enter te lo va a instalar. Esta es una de las librerías más conocidas y que se suele utilizar para crear entornos virtuales. No es la única, existen muchas más. Conforme vayas avanzando, vas a encontrar que existen otras librerías que son un poco más complejas, pero dan mayor flexibilidad y por lo tanto tienen un mejor uso ya en un nivel un poco más elevado. Pero para empezar, con virtualenv está bien. Sin embargo, también puedes crearlo utilizando Python como tal. Es decir, yo puedo llamar a Python 3 y decir Python-m vem, y aquí yo puedo escribir el nombre de mi entorno virtual directamente sin tener que instalar ninguna librería externa. Y también me va a crear mi entorno virtual. Ven es un comando que viene incluido con Python para poder realizar este proceso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para trabajar siempre hay que tener una estructura y una organización. Yo tengo siempre en mi ordenador una carpeta llamada entornos, que es donde creo todos mis entornos virtuales. Entonces, si yo me dirijo a ella y aquí yo listo, vas a ver que todos esos nombres de carpetas que aparecen ahí son entornos virtuales, y a todos los nombro con la inicial o con el prefijo em-.
para saber que es un entorno virtual. Entonces aquí yo voy a crearme un nuevo entorno virtual, Python 3-m pem, y le voy a poner en este caso en curso Django. Presiono Enter y va a comenzar a crearme mi entorno virtual. No sale absolutamente nada, pero si vuelvo a listar básicamente los entornos que tengo dentro de mi ordenador, van a ver que aquí está en curso Django. Si ustedes están utilizando virtualenv, luego de instalarlo, el comando para crear el entorno virtual es virtualenv espacio y el nombre, en este caso sería en curso Django. Y con ello pueden crear su entorno virtual sin ningún problema. Con esto ya tendrían el entorno virtual creado y vamos a ver ahora qué es lo que me crea en sí. Porque como les dije en la teoría, un entorno virtual no es más que una carpeta como tal. Entonces para ello vamos a tener el explorador de archivos, ya sea el explorador de archivos que tengan en su sistema operativo. Yo voy a ir aquí y voy a ir a entornos. Y aquí tengo los entornos virtuales que cada uno son una carpeta. Yo tengo aquí el entorno en curso Django, que fue el que yo utilicé. Y fue básicamente el que creamos en este caso. Yo voy a darle doble clic y aquí van a ver una serie de archivos y de carpetas. Si ustedes están en Windows, la diferencia es que en vez de la carpeta bin, van a tener una carpeta llamada scripts. Es la diferencia entre utilizar Windows y utilizar Mac o Linux. En Linux y en Mac van a ver exactamente lo que yo estoy mostrándoles. Pero si están en Windows, la carpeta bin no va a existir. Va a tener otro nombre y ese nombre es scripts. ¿Qué contiene bin o scripts? Los archivos necesarios y las versiones o los accesos directos a pip y a Python. Y además de ello contiene ciertos scripts para poder activar el entorno virtual como tal. Entonces esta carpeta es a la que vamos a acceder cada vez que necesitemos activar un entorno virtual. Recuerden que esta carpeta en Windows se llama scripts y en Linux y en Mac se llama bin. El resto de carpetas que nos pueden importar sería en lib. Por lo general aquí tenemos en site package. Vamos a encontrar todas las librerías que nosotros instalemos dentro de nuestro entorno virtual. Aquí se van a colocar y aquí se van a descargar todos los archivos. Entonces, cuando queramos saber dónde es que se están instalando todos los archivos de todas las librerías que yo estoy descargando e instalando en mi proyecto, es decir, dentro de mi entorno virtual, se están colocando aquí. Esto es para Windows, Linux, Mac, para todos se colocan en el mismo lugar. Entonces, como ya vimos qué es lo que nos crea y qué es un entorno virtual, tanto teoría, por consola y gráficamente, vamos a proceder a activarlo para poder identificar cuándo un entorno virtual está activado y cuándo no. Para activar un entorno virtual varía dependiendo del sistema operativo. Si tú estás en Windows, tienes que dirigirte hasta la carpeta del entorno virtual y acceder en Windows a la carpeta scripts. Dentro de la carpeta scripts, una vez que te encuentres dentro, vas a tener que escribir la palabra activate y presionar enter. Cuando eso suceda, el entorno virtual se va a activar. Eso es para los usuarios de Windows. ¿Cómo sabemos que está activado? Esa característica es para todos los sistemas operativos. Es igual para todos. Entonces, era la explicación de cómo activarlo para los usuarios de Windows. Ahora, ¿cómo lo activamos para Mac y para Linux? Escribimos la palabra source y también tenemos que acceder a la carpeta equivalente a scripts en nuestro sistema operativo que se llama bin. Entonces escribimos en curso bin y aquí llamamos al archivo activate. De esta forma se va a ejecutar este script y cuando presionemos enter se va a activar nuestro entorno virtual. Esto es equivalente a dirigirnos en Windows a la carpeta scripts de nuestro entorno virtual y escribir la palabra activate y presionar enter. Esa es la equivalencia. Al presionar enter se va a activar nuestro entorno virtual y la característica o lo que identifica que un entorno virtual esté activado es que adelante del prompt va a aparecer entre paréntesis el nombre del entorno virtual.
que es este mCurso Django. De esta forma sabemos que el entorno está activado. Esta característica, como les dije, es para cualquier sistema operativo, estén en Windows, estén en Mac o estén en Linux. En cualquiera de ellos les va a aparecer en la parte inicial el nombre del entorno virtual y de esta forma ya está activado nuestro entorno virtual. Entonces, de esta forma hemos cubierto la parte de instalar y crear nuestro entorno virtual dependiendo de la opción que tú desees y el sistema operativo que tengas. Una vez que tenemos el entorno activado, la pregunta es ¿cómo lo desactivamos? Para desactivar el entorno virtual es muy sencillo y de nuevo varía dependiendo del sistema operativo en el que te encuentres. En Windows, que es donde se ejecutan más pasos, tenemos que dirigirnos hasta la carpeta de nuestro entorno virtual, irnos hasta la carpeta Scripts y una vez dentro de la carpeta Scripts vamos a escribir la palabra Deactivate y presionamos Enter y nuestro entorno virtual se va a desactivar. Este mismo comando Deactivate también sirve para desactivar el entorno virtual en Mac y en Linux, pero no es necesario ir hasta la carpeta, lo podemos escribir desde cualquier lugar y con escribirlo y presionar Enter ya lo va a ejecutar. Y esto va a desactivar nuestro entorno virtual. ¿Y cómo sabemos que ya está desactivado? Básicamente, lo que aparecía al inicio entre paréntesis, que era el nombre del entorno virtual, va a desaparecer. Esas son las diferentes formas en las que podemos desactivar nuestro entorno virtual y cómo poder reconocer que esté desactivado o activado. Hasta ahí, todo vamos sin ningún problema, vamos claros en lo que estamos haciendo. Entonces, todo esto es relacionado a los entornos virtuales. Sabemos cómo crearlos, cómo instalar la librería que utilicemos, en este caso VirtualEnv, que es la más conocida, cómo crear un entorno virtual con VirtualEnv si es que la estás utilizando, y en este caso cómo hacerlo con la parte nativa que tiene en este caso Python ya por defecto para crear nuestro entorno virtual y cómo poder activarlo en el sistema operativo que te encuentres. Entonces yo voy a dejarlo activado. Y ahora sí, una vez que yo tengo mi entorno virtual activado, ya tengo el entorno necesario para trabajar con él. Y aquí viene la parte. Este entorno virtual, como les mencionaba, está dentro de esta consola. Siempre que esta consola esté abierta y el entorno virtual esté activado, todos los comandos llamen al intérprete de Python que yo ejecute en esta consola van a tomar las versiones de las librerías que estén en este entorno virtual. No van a tomar otras. Ahora, ¿qué pasa si yo abro una nueva consola? Si yo abro una nueva consola, ¿qué es lo que va a pasar? Me la va a abrir y no va a tener ningún entorno virtual activado. Porque como les dije, los entornos son por consola abierta, independientes, no son globales, no son para todas. Y esto hace que podamos abrir diferentes consolas y activar diferentes entornos virtuales en cada una de ellas. Entonces, esta es la parte práctica de la teoría que vimos hace un momento. Con este concepto de los entornos virtuales ya listo, es que ahora sí vamos a proceder. Con este concepto de los entornos virtuales ya visto en la práctica, es que vamos a proceder a realizar la instalación de Django dentro de nuestro entorno virtual para continuar con el curso.